¿Qué ocurriría si el final de una era de oscuridad no significara la destrucción del planeta, sino el levantamiento de un aislamiento cósmico que, dentro de ciertos relatos, habría durado 200.000 años? El escenario conocido como Post-Gran Luz reúne ideas procedentes de universos muy distintos. La saga Caballo de Troya presenta una cuarentena planetaria, un juicio contra antiguos rebeldes y el nacimiento de una religión del espíritu. Las claves de Enoch describe vehículos de luz y una transformación de la materia. Algunas interpretaciones mesiánicas sitúan estos cambios alrededor del año 2027. Y los textos bíblicos aportan imágenes de juicio, restauración y cuerpos transformados. Pero estas piezas no tienen el mismo valor ni pertenecen al mismo tipo de fuente. En este episodio trabajamos exclusivamente con el material entregado, sin realizar una investigación externa. Por eso, las fechas, los detalles cósmicos y las afirmaciones científicas se presentarán como elementos del propio material, ficción literaria, interpretación religiosa o especulación esotérica, según corresponda. La pregunta central no será si debemos temer una fecha. Será otra, que intenta expresar una historia que imagina el regreso de la luz, la caída de las estructuras de miedo y una humanidad capaz de vivir de una manera diferente. Para comprender esta visión es necesario separar 4 marcos. El primero es Caballo de Troya, obra de ficción especulativa de J.J. Benítez. Dentro de esa narrativa, Jasón conoce a Jesús como Micael, soberano de un universo local, y recibe explicaciones sobre una tierra aislada después de una rebelión. La gran luz, llamada Or Gadol, marcaría el final de esa separación. El segundo marco es Las claves de Enoch, de J.J. Urtac. El material la presenta como una cosmogonía místico-esotérica, en la que aparecen la Merkabah, la Shekinah, ciudades de luz, estaciones vinculadas con Orión y una supuesta reorganización de la materia humana. El tercer marco corresponde a interpretaciones mesiánicas contemporáneas. En ellas, el calendario de Enoch de 364 días se conecta con el año 6000, Shavuot y las fiestas de otoño. Algunas versiones fijan el 20 de junio de 2027 como fecha de compromiso espiritual, y el 29 de agosto como momento de una catástrofe vinculada con Gog. Estas fechas son cálculos internos de esas corrientes, no conclusiones demostradas por este episodio. El cuarto marco es la ciencia, invocada en el material como contraste. Allí se afirma que no existe evidencia de un asteroide Gog en trayectoria de impacto para 2027, ni de una conversión instantánea del cuerpo humano en luz. Esta distinción es esencial. Una narración puede ser poderosa sin convertirse por ello en una alerta astronómica o en una descripción biológica comprobada. Según la narrativa presentada, la Tierra habría quedado sometida a una cuarentena espiritual y tecnológica después de la rebelión de Lucifer, Satán y Caligastía. 37 mundos habrían secundado aquella ruptura, y la humanidad habría perdido el contacto con una red más amplia de universos habitados. La gran luz representaría el momento en que ese bloqueo termina. No sería solamente un resplandor visible, sino una restitución. La Tierra volvería a comunicarse con los mundos superiores y dejaría de vivir como una isla desconectada. Una comparación sencilla ayuda a entender la imagen. Imaginemos una isla que permanece sin comunicaciones por un bloqueo informático. Sus habitantes conservan sus casas, sus caminos y sus recuerdos, pero no pueden intercambiar mensajes con el exterior. Cuando se restablece la conexión, la isla no desaparece. Lo que cambia es su relación con el resto del mundo. En Caballo de Troya, tal como lo resume el material, este retorno también posee una dimensión interior. Micael no regresaría únicamente como una figura visible detrás de un fenómeno celeste. Su presencia comenzaría a manifestarse en cada persona que abandona el miedo, cuestiona los dogmas y descubre una relación directa con el Padre Azul. Por eso, el fin de la cuarentena puede leerse de 2 maneras dentro de la ficción. En un nivel cósmico,
sería la reapertura de una comunicación planetaria. En un nivel filosófico, sería la liberación de una conciencia que deja de depender de amenazas, intermediarios y estructuras de autoridad. El siguiente elemento del relato es el juicio de los rebeldes. El material atribuye a Caballo de Troya la idea de que los responsables de la antigua rebelión habrían recibido un largo periodo para rectificar. Después de la gran luz, su decisión quedaría resuelta. Si rechazaran definitivamente el perdón, serían apartados del orden universal e incluso podrían desaparecer de la existencia. Esta escena pertenece a una cosmología literaria. Sin embargo, cumple una función reconocible: representar el final de un sistema basado en el engaño, el dominio y el miedo. El juicio no solo afecta a personajes cósmicos, también simboliza la caída de las instituciones humanas que reproducen esa misma lógica. En su lugar, aparecería la religión del espíritu. Según el material, esta propuesta no dependería de templos de piedra, jerarquías sacerdotales o amenazas de castigo. Se apoyaría en la experiencia personal, la búsqueda de la verdad, la belleza, el arte y el amor sin condiciones. El contraste puede compararse con dos maneras de aprender. En la primera, un estudiante memoriza respuestas porque teme reprobar y porque una autoridad le prohíbe preguntar. En la segunda, entra en un laboratorio, observa, experimenta y aprende por curiosidad. La primera produce obediencia. La segunda busca comprensión. La fuerza filosófica de esta imagen no exige aceptar literalmente una rebelión planetaria. La pregunta permanece vigente. Una espiritualidad madura debe construirse sobre el temor y la obediencia, o sobre la libertad, la responsabilidad y el amor. En ese punto, la gran luz funciona como una metáfora del momento en que una persona deja de delegar su conciencia. Las claves de Enoch llevan la transformación a un terreno más radical. Según el material entregado, la Shekinah y los vehículos Merkabah reorganizarían la estructura humana. El cuerpo biológico, vulnerable al envejecimiento y a la enfermedad, daría paso a una forma luminosa o pentadimensional capaz de atravesar el espacio y el tiempo. El mismo relato habla de estaciones o ciudades de cristal, asociadas con una hermandad blanca y un comando de Orión. Allí, una humanidad renovada recibiría una educación distinta y aprendería las llamadas ciencias vivientes del universo. Estas ideas pertenecen al misticismo esotérico y no deben confundirse con una descripción científica. El material también las compara con la imagen bíblica de un cuerpo corruptible transformado en incorruptible y con los cuerpos mat de la literatura especulativa. La semejanza temática no demuestra que todas las fuentes describan el mismo fenómeno físico. Una analogía informática permite entender el atractivo de la propuesta. Sería como sustituir un equipo antiguo por otro capaz de procesar información a una velocidad inmensamente mayor. Pero una analogía no es un mecanismo biológico. Hablar de una actualización del cuerpo puede expresar esperanza de renovación, sin demostrar que el ADN pueda convertirse de manera instantánea en una estructura de luz. Así, la transfiguración admite al menos dos lecturas. La literal imagina una mutación física y tecnológica. La simbólica habla de una conciencia que supera sus límites, abandona hábitos destructivos y comienza a vivir con una identidad nueva. El material ofrece ambas imágenes, pero solo la segunda puede analizarse como una transformación moral sin necesitar una prueba extraordinaria. El escenario reúne sus elementos en una cronología precisa. Shavuot, situado por algunas interpretaciones, el 20 de junio de 2027, sería el momento límite para que el remanente complete su compromiso y desaprenda los dogmas. El 29 de agosto ocurriría el impacto de Gog en el Atlántico. Después llegarían las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, interpretadas como el retorno del novio, la unión con su pueblo y el comienzo del Sabbat milenario. La precisión de la secuencia produce una sensación poderosa. Cuando una narración ofrece días concretos,
nombres y etapas. Parece funcionar como un mapa. Sin embargo, una cronología detallada no equivale a una prueba. El propio material clasifica el asteroide Gog como un elemento ficcional relacionado con las obras de Benítez. También señala que la ciencia no respalda un impacto de una roca de 15 kilómetros en 2027. Del mismo modo, presenta la conversión de seres humanos en cuerpos de luz como una afirmación mística, sin mecanismo reconocido por la biología. Esto no elimina el valor literario del relato. Al contrario, permite comprenderlo sin alarmismo. Gog encarna el colapso de un orden. Shavuot representa una decisión. Las fiestas de otoño simbolizan restauración y encuentro. El año 6000 expresa el deseo de que la historia posea un ritmo y que, después del sufrimiento, llegue un periodo de descanso. La diferencia decisiva está entre usar una fecha como símbolo y anunciarla como certeza. En el primer caso, la cronología invita a reflexionar. En el segundo, puede generar miedo, decisiones impulsivas y expectativas que el material no demuestra. Explicado de forma sencilla, el Post-Gran Luz se parece a un videojuego que ha permanecido desconectado de sus servidores principales. Los jugadores inventaron reglas, formaron grupos rivales, y olvidaron cuál era el propósito original. Entonces llega una gran actualización, se restablece la conexión. Los administradores rebeldes pierden el control y cada jugador recibe la oportunidad de aprender una forma nueva de participar. Esa comparación ayuda a ordenar el relato, pero no convierte la ficción en predicción. La Gran Luz puede leerse como la esperanza de recuperar la comunicación. El juicio, como el final de los sistemas destructivos. La religión del espíritu, como una relación libre y responsable con lo sagrado. Y los cuerpos luminosos, como la imagen extrema de una humanidad que desea superar la enfermedad, el miedo y la muerte. El escenario post-Gran Luz reúne algunos de los anhelos más antiguos de la humanidad: que el mal no sea eterno, que la conciencia pueda madurar y que la historia no termine en el caos. Su valor más prudente aparece cuando dejamos de buscar una amenaza inevitable y examinamos la conducta que propone. No necesitamos esperar a 2027 para desaprender el miedo. Tampoco necesitamos una señal astronómica para rechazar el fanatismo, pensar con libertad y tratar a otras personas con respeto. Si existe una transformación que puede comenzar sin especulación, es esa. ¿Cómo interpretas la Gran Luz como un acontecimiento literal, como una metáfora espiritual o como un recurso de ciencia ficción? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y cuéntanos qué otro misterio de Caballo de Troya te gustaría explorar en el próximo episodio.